Después de todo lo que hemos aprendido sobre la vida de Isaac, llegamos a la tercera y última parte de nuestra biografía, y a partir de este capítulo veremos cómo la historia de su familia continúa desarrollándose a través de su hijo Jacob. En Génesis 31, Jacob ha llegado a un punto decisivo de su vida. Después de muchos años trabajando para Labán, Dios le ordena regresar a la tierra de sus padres. Pero regresar significa enfrentarse nuevamente a su pasado y, sobre todo, al recuerdo de su hermano Esaú. Jacob tendrá que dejar atrás a Labán, escapar de una situación difícil y confiar una vez más en la protección de Dios. Veremos cómo Dios interviene, cómo Jacob emprende el camino de regreso y cómo comienza a prepararse para el encuentro que cambiará su vida. Y aunque Isaac no es el protagonista de este capítulo, todo lo que está sucediendo forma parte de la historia de la promesa que Dios había hecho a Abraham e Isaac, una promesa que continúa de generación en generación. Acompáñame en esta tercera y última parte de la biografía de Isaac, porque seguiremos avanzando hasta llegar al final de su vida en Génesis 35, 27 al 29. ¿Qué sucederá cuando Jacob regrese a la tierra de su padre? ¿Volverá a encontrarse con Esaú? ¿Y cómo terminará la vida de Isaac? Quédate hasta el final de esta serie, porque todavía nos esperan acontecimientos sorprendentes. Comencemos con Génesis capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea, y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido de él todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado, y todo cuanto había adquirido el ganado de sus ganancias que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó en Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán
tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre vosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora, y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros 2. Entonces Jacob tomó una piedra y le levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros 2. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuando dijo: Atalayé Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros 2. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo.
Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Dios ordena a Jacob regresar a la tierra prometida y lo protege durante su salida de casa de Labán. Jacob decide regresar. Jacob comenzó a notar que la actitud de Labán y de sus hijos había cambiado. Ya no lo miraban de la misma manera y decían que Jacob había obtenido sus riquezas a costa de su padre. Entonces Dios habló con Jacob y le dijo: «Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo». Jacob llamó a Raquel y Lea y les explicó la situación. Les recordó que había trabajado muchos años para Labán y que Labán había cambiado repetidamente su salario. Sin embargo, Dios había visto su esfuerzo y había permitido que prosperara. Raquel y Lea estuvieron de acuerdo en marcharse con Jacob. Jacob no salió simplemente porque estaba cansado de Labán. Dios mismo le indicó que era momento de regresar. Esto nos enseña que cuando Dios abre una nueva etapa, debemos tener el valor de avanzar confiando en Él. Jacob se marcha en secreto. Jacob tomó a sus esposas, sus hijos, sus animales y todas sus posesiones y emprendió el camino hacia Canaán. Pero Jacob decidió salir sin avisarle a Labán. Raquel, además, tomó los ídolos domésticos de su padre sin que Jacob lo supiera. Labán se enteró de que Jacob había escapado 3 días después y salió tras él con sus familiares. Aunque Jacob estaba obedeciendo la dirección de Dios, todavía había asuntos familiares y decisiones humanas que traerían problemas. La obediencia a Dios no significa que todos los problemas desaparezcan inmediatamente. Dios protege a Jacob. Cuando Labán estaba persiguiendo a Jacob, Dios se le apareció en sueños durante la noche y le advirtió: «Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente». Labán podía estar enojado, pero Dios puso límites a lo que podía hacer contra Jacob. Esta es una de las partes más importantes del capítulo. Dios estaba protegiendo a Jacob durante su viaje. Jacob todavía no había llegado a Canaán, pero Dios ya estaba cuidando de él. Labán confronta a Jacob. Labán finalmente alcanzó a Jacob y le reclamó por haberse marchado sin avisarle. Jacob respondió que había tenido miedo de que Labán le quitara a sus esposas. Labán también preguntó por sus dioses, porque no sabía que Raquel los había tomado. Jacob no sabía que Raquel los tenía y permitió que Labán buscara por todo el campamento. Raquel escondió los ídolos y consiguió que Labán no los encontrara. Este episodio muestra que todavía había elementos de idolatría dentro de la familia de Jacob. Dios estaba llevando a Jacob hacia una nueva etapa, pero el proceso de transformación de su familia todavía no había terminado. Jacob recuerda todo lo que sufrió. Jacob se enojó y habló con firmeza. Le recordó a Labán que había trabajado durante 20 años para él. 14 años por sus esposas. 6 años por sus animales. Jacob explicó que Labán había cambiado muchas veces su salario. Pero también reconoció algo fundamental. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. ¡Qué declaración tan poderosa! Jacob reconocía que sus riquezas no eran simplemente producto de su esfuerzo. Dios había estado con él. Podemos trabajar mucho y esforzarnos, pero nunca debemos olvidar que Dios es quien sostiene nuestra vida y nos da fuerzas para seguir adelante. Jacob y Labán hacen un pacto. Después de hablar, Jacob y Labán decidieron hacer un pacto.
Levantaron un montón de piedras como señal del acuerdo y establecieron límites para que ninguno hiciera daño al otro. Jacob ofreció un sacrificio y comieron juntos. Finalmente, Labán regresó a su tierra. Jacob pudo continuar su camino hacia Canaán. El conflicto terminó con un pacto de paz. Jacob ya podía continuar hacia la tierra que Dios le había prometido. Dios sabe cuándo debemos comenzar una nueva etapa. Dios le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres. Dios protege a sus hijos. Aunque Labán persiguió a Jacob, Dios intervino para protegerlo. Dios ve nuestras dificultades. Jacob había trabajado durante años bajo condiciones difíciles, pero Dios conocía su situación. Dios puede bendecirnos aún en ambientes difíciles. Jacob prosperó a pesar de las circunstancias que vivió con Labán. Debemos reconocer de dónde vienen nuestras bendiciones. Jacob reconoció que sin Dios habría salido de aquella tierra con las manos vacías. La obediencia puede requerir dejar atrás lo conocido. Jacob tuvo que abandonar la tierra donde había vivido durante muchos años para regresar a Canaán. Vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. Génesis 31 nos muestra que Dios no solamente estuvo con Jacob cuando salió de su casa, también estuvo con él durante todos los años difíciles que pasó con Labán. Ahora Dios le dice que regrese. Jacob todavía no sabía todo lo que encontraría en el camino. Tampoco sabía cómo reaccionaría Esaú al verlo después de tantos años. Pero tenía una promesa. Yo estaré contigo. Y esa promesa nos recuerda que no necesitamos conocer todo nuestro futuro para dar el siguiente paso. Si Dios va delante de nosotros, podemos avanzar con fe. Después de tantos años lejos de su familia, Jacob finalmente está regresando a la tierra de sus padres. Dios le había ordenado volver, y aunque Jacob obedeció, ahora tiene que enfrentarse a algo que seguramente llevaba muchos años temiendo, el encuentro con su hermano Esaú. Jacob recuerda que Esaú había prometido matarlo después de que él recibió la bendición de Isaac mediante engaño. Y ahora recibe una noticia que hace que su corazón tiemble. Esaú viene a su encuentro acompañado de 400 hombres. ¿Qué hará Jacob? ¿Se enfrentará a su hermano? ¿Huirá nuevamente? ¿O confiará en Dios? En medio de su angustia, Jacob hace algo fundamental, ora. Le recuerda a Dios las promesas que le había hecho y reconoce que no es digno de toda la misericordia que ha recibido. Pero esa noche sucederá algo todavía más sorprendente. Jacob tendrá un encuentro misterioso que cambiará su vida para siempre. Luchará con un varón hasta el amanecer y recibirá un nuevo nombre, Israel. Acompáñame a estudiar Génesis capítulo 32, porque veremos miedo, oración, lucha, transformación y una de las experiencias espirituales más profundas de la vida de Jacob. Y quizá la mayor batalla de Jacob no era contra Esaú, sino contra todo aquello que todavía necesitaba cambiar dentro de él. Comencemos. Génesis capítulo 32. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos
y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también el segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo, y luchó con el varón hasta que le rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el cinto del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Jacob enfrenta su pasado, busca a Dios en oración y tiene un encuentro que transforma su vida. Jacob se encuentra con los ángeles de Dios. Después de separarse de Labán, Jacob continúa su camino hacia la tierra de sus padres. En el camino, los ángeles de Dios salen a su encuentro. Jacob reconoce que aquel lugar era un campamento de Dios y lo llama Mahanaim, que significa aproximadamente 2 campamentos. Jacob estaba a punto de enfrentar una situación difícil, pero antes de encontrarse con Esaú, Dios le mostró que no estaba caminando solo. Jacob se entera de que Esaú viene a su encuentro. Jacob envió mensajeros para avisarle a Esaú que estaba regresando. Los mensajeros volvieron con una noticia que llenó de temor a Jacob.
Esaú venía acompañado de 400 hombres. Jacob tuvo mucho miedo y se angustió. Entonces dividió a su gente, sus rebaños y sus posesiones en diferentes grupos, pensando que si Esaú atacaba a uno de ellos, quizá los demás podrían escapar. Jacob había recibido una promesa de Dios, pero eso no significa que no sintiera miedo. La fe no significa ausencia de temor, significa llevar nuestro temor delante de Dios. Jacob ora a Dios. Este es uno de los momentos más hermosos del capítulo. Jacob comienza a orar. Primero reconoce al Dios de Abraham y de Isaac. Después recuerda la promesa que Dios le había hecho. Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Jacob reconoce humildemente que no merece toda la misericordia que Dios le ha mostrado. Y finalmente pide: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Jacob no solamente hizo planes humanos para protegerse. También se puso de rodillas delante de Dios. Esto nos enseña que cuando enfrentamos una situación que nos supera, debemos hacer nuestra parte, pero principalmente poner nuestra confianza en Dios. Jacob prepara regalos para Esaú. Jacob preparó numerosos animales como regalo para su hermano: cabras, ovejas, camellos, vacas, toros, asnos. Los envió por grupos delante de él para que Esaú los recibiera. Jacob esperaba que aquellos regalos pudieran ayudar a disminuir la ira de su hermano. Jacob estaba intentando reconciliarse con Esaú. Después de tantos años, entendió que no podía simplemente regresar como si nada hubiera sucedido. Hay momentos en los que debemos reconocer nuestro pasado y buscar la reconciliación. Jacob se queda solo. Durante la noche, Jacob tomó a sus esposas, sus hijos y todo lo que tenía y los hizo cruzar el arroyo de Jaboc. Después de enviarlos al otro lado, Jacob se quedó solo. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Aquí comienza uno de los episodios más misteriosos de toda la Biblia. Jacob lucha con el varón. Durante aquella noche, Jacob luchó con un varón. Cuando el varón vio que Jacobo no lo soltaba, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo dejó descoyuntado. Entonces le dijo: déjame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te dejaré, si no me bendices. Entonces le preguntó su nombre. Jacob respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob preguntó quién era aquel varón, pero no recibió una respuesta directa. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Qué significa este encuentro? Este episodio representa una transformación profunda en Jacob. Jacob había pasado gran parte de su vida intentando conseguir las cosas mediante su propia astucia. Pero ahora, estando completamente solo, se encuentra con Dios. Sale de aquella experiencia herido físicamente, pero espiritualmente transformado. Jacob recibe un nuevo nombre. Este es uno de los puntos más importantes del capítulo. Su nombre Jacob estaba relacionado con su plantador o el que toma por el talón. Ahora Dios le da un nuevo nombre: Israel. Este nombre está relacionado con su lucha con Dios y se convertirá en el nombre de la nación que descendería de sus hijos. Jacob ya no sería solamente el hijo de Isaac que había huido de su hermano. Ahora sería Israel, padre de las 12 tribus. Dios puede cambiar nuestra identidad y nuestro propósito. Nuestro pasado no tiene que determinar nuestro futuro cuando Dios transforma nuestra vida. Lleva tus temores a Dios. Jacob tenía miedo, pero decidió orar. Dios cumple sus promesas. Aunque Jacob estaba asustado, Dios ya le había prometido estar con él. No huyas eternamente de tu pasado.
Jacob finalmente tuvo que regresar y enfrentar aquello que había dejado atrás. La oración puede cambiar nuestra perspectiva. Jacob comenzó el capítulo lleno de miedo y terminó confiando en Dios. Dios transforma a las personas. Jacob salió de aquel encuentro siendo un hombre diferente. Nuestra lucha puede convertirse en una bendición. Jacob quedó herido físicamente, pero recibió una nueva identidad y una nueva etapa en su vida. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob pasó muchos años huyendo de su hermano, pero finalmente llegó el momento de regresar. Y antes de enfrentarse a Esaú, Dios hizo que Jacob se enfrentara consigo mismo. Aquella noche Jacob descubrió que no podía depender solamente de su astucia, sus riquezas o sus estrategias. Necesitaba a Dios. Y cuando amaneció, Jacob salió caminando con una cojera, pero con algo mucho más importante, un nuevo nombre, una nueva identidad y una confianza renovada en Dios. A veces Dios permite que lleguemos a nuestro punto de mayor debilidad para enseñarnos que nuestra verdadera fuerza siempre ha estado en Él. Después de aquella noche inolvidable en la que Jacob tuvo un encuentro con Dios y recibió un nuevo nombre, Israel, llega el momento que tanto había esperado y temido, el encuentro con su hermano Esaú. Jacob sabe que Esaú viene acompañado de 400 hombres y todavía recuerda la amenaza que hizo muchos años atrás. Por eso, mientras ve acercarse a su hermano, no sabe qué sucederá. ¿Esaú buscará vengarse? ¿Habrá perdón después de tantos años? ¿Podrán los dos hermanos dejar atrás el dolor del pasado? Jacob se adelanta y se inclina varias veces delante de Esaú. Pero entonces ocurre algo inesperado, Esaú corre hacia él, lo abraza, se echa sobre su cuello y lo besa. Después de tantos años de miedo, Dios permite que aquellos dos hermanos vuelvan a encontrarse. Pero el capítulo no termina ahí. También veremos cómo Jacob continúa su camino, llega a Siquem y levanta un altar al Dios que lo había acompañado durante todo su viaje. Génesis 33 nos habla de perdón, reconciliación, humildad y de la manera en que Dios puede cambiar un corazón lleno de enojo. Acompáñame a descubrir este hermoso capítulo y veamos cómo Dios permitió que Jacob enfrentara su pasado y comenzara una nueva etapa. Porque cuando Dios transforma un corazón, incluso una historia marcada por el conflicto puede terminar en reconciliación. Comencemos. Génesis capítulo 33. Reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor,
sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatiga en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. El encuentro de Jacob y Esaú, la reconciliación entre hermanos y el regreso de Jacob a Canaán. Jacob se encuentra con Esaú. Jacob levantó los ojos y vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres. Jacob organizó a su familia, puso primero a las siervas y sus hijos, después a Lea y sus hijos, y finalmente a Raquel y José. Pero Jacob se adelantó a todos y se inclinó 7 veces delante de Esaú. Esto demuestra la humildad de Jacob y probablemente también su deseo de mostrarle a Esaú que no venía buscando pelea. Jacob, que anteriormente había engañado a su hermano para obtener la bendición, ahora se presenta ante él con humildad. La verdadera transformación se refleja también en nuestra manera de tratar a las personas que hemos lastimado. Esaú abraza a Jacob. Aquí ocurre algo completamente inesperado. Esaú no atacó a Jacob. La Biblia dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Después de tantos años de separación, los dos hermanos lloraron juntos. Jacob había pasado mucho tiempo pensando que Esaú quería matarlo, pero Dios había preparado el corazón de su hermano para ese encuentro. A veces nuestros temores son enormes, pero Dios puede estar preparando una solución mientras nosotros todavía estamos preocupados. Esaú conoce a la familia de Jacob. Esaú preguntó: ¿quiénes son estos? Jacob presentó a sus esposas y a sus hijos. Todos se acercaron y se inclinaron delante de Esaú. Es un momento importante porque Esaú pudo conocer a la familia que Jacob había formado durante todos los años que estuvieron separados. Esaú pregunta por los regalos. Esaú preguntó por todos los animales que Jacob había enviado delante de él. Jacob explicó que eran un regalo para encontrar gracia delante de su hermano. Pero Esaú respondió que ya tenía suficiente y que no necesitaba aquellos regalos. Jacob insistió y le pidió que los aceptara, diciendo: Dios ha sido en extremo bueno conmigo, y tengo todo. Finalmente, Esaú aceptó. Jacob ya no habla solamente de sus riquezas como resultado de su esfuerzo. Reconoce algo fundamental. Dios ha sido en extremo bueno conmigo. El verdadero creyente aprende a reconocer que sus bendiciones vienen de Dios. Esaú propone continuar juntos. Esaú le propuso a Jacob que viajaran juntos. Pero Jacob le explicó que sus hijos y sus animales eran pequeños y que necesitaba avanzar lentamente. Esaú ofreció dejar a algunos de sus hombres para acompañarlo. Jacob agradeció, pero finalmente Esaú regresó hacia Seir. Jacob continuó su propio camino. Aunque los hermanos se reconciliaron, cada uno siguió su propio camino. Perdonar y reconciliarse no significa necesariamente volver a vivir exactamente como antes. Jacob llega a Sucot. Jacob llegó a un lugar llamado Sucot. Allí construyó una casa para sí y refugios para sus animales. El nombre Sucot significa cabañas o tabernáculos, haciendo referencia a los refugios que construyó.
Jacob llega a Siquem. Finalmente, Jacob llegó sano y salvo a Siquem, en la tierra de Canaán. Allí compró una parcela de tierra y levantó un altar. Y llamó al altar El Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Este detalle es muy significativo. Jacob había salido de su casa como Jacob, un hombre que había engañado y huido. Ahora regresa a la tierra prometida después de haber tenido un encuentro con Dios y haber recibido el nombre de Israel. Jacob estaba comenzando una nueva etapa. Ya no era solamente el hombre que había huido de Esaú. Era Israel, un hombre cuya vida comenzaría a dar origen a las 12 tribus de Israel. Dios puede cambiar los corazones. Esaú había querido matar a Jacob, pero ahora lo recibió con un abrazo. La humildad puede abrir puertas. Jacob se acercó a Esaú con humildad. El perdón libera del pasado. Los hermanos pudieron llorar juntos y dejar atrás muchos años de separación. Debemos reconocer la bondad de Dios. Jacob dijo: Dios ha sido en extremo bueno conmigo. La reconciliación es una bendición. Dios permitió que una familia dividida volviera a encontrarse. Dios estaba cumpliendo su propósito. Jacob regresó a Canaán, la tierra prometida a Abraham, Isaac y su descendencia. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Jacob pasó muchos años temiendo el día en que tendría que encontrarse nuevamente con Esaú. Pero cuando llegó ese momento, descubrió que Dios había ido delante de él. Jacob esperaba un enemigo y encontró un hermano dispuesto a abrazarlo. Esta historia nos enseña que Dios puede sanar relaciones que nosotros creemos que ya no tienen solución. Y hay algo hermoso en este capítulo: Jacob no solamente regresó a la tierra de sus padres, regresó después de haber sido transformado por Dios. Cuando Dios cambia nuestro corazón, también cambia la manera en que enfrentamos nuestro pasado. En este capítulo 34 del libro de Génesis continuamos nuestro recorrido por la historia de la familia de Isaac. Aunque Isaac no aparece directamente en los acontecimientos principales de este capítulo, su familia sigue siendo el centro del relato, especialmente Jacob y sus hijos. Génesis 34 nos presenta un episodio doloroso y lleno de conflictos. Dina, hija de Lea y Jacob, es deshonrada por Siquem, hijo de Jame. A partir de este hecho, Simeón y Leví toman una decisión marcada por la venganza, engañando a los habitantes de aquella ciudad y provocando una gran matanza. Este capítulo nos permite observar cómo las decisiones de una generación pueden traer consecuencias para toda una familia. También nos muestra la importancia de distinguir entre la justicia de Dios y la venganza humana. Así que en este capítulo veremos dolor, engaño, ira y consecuencias, pero también aprenderemos una enseñanza muy importante para nuestra vida. Cuando dejamos que la ira y la venganza gobiernen nuestro corazón, nuestras decisiones pueden traer consecuencias mucho mayores de lo que imaginamos. Acompáñame a estudiar Génesis capítulo 34 y descubramos juntos qué enseñanza nos deja este acontecimiento dentro de la historia de la familia de Isaac. Génesis capítulo 34. La deshonra de Dina vengada. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor padre de Siquem a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho,
porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad la cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuando me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto habían mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circunciden entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país, y traficarán en él, pues aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando tenían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto había amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos los bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿Había de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Cuando los hermanos de Dina se enteraron, se llenaron de ira y buscaron vengarse. Simeón y Leví engañaron a los hombres de la ciudad, haciéndoles creer que podían establecer relaciones con ellos si se circuncidaban. Cuando estaban debilitados por la circuncisión, Simeón y Leví atacaron la ciudad y mataron a todos los hombres. Jacob quedó preocupado porque aquella acción podía traer graves consecuencias para toda su familia. El capítulo termina mostrando que la venganza de sus hijos había puesto a la familia en una situación peligrosa.
Este capítulo nos enseña que el dolor y la injusticia no deben llevarnos a actuar dominados por la ira y la venganza. Dios es justo, pero nosotros debemos tener cuidado de no tomar la justicia en nuestras propias manos. También podemos ver cómo, dentro de la historia de Isaac, las decisiones de sus hijos y nietos van formando parte de una familia que Dios seguirá guiando a pesar de sus errores y debilidades. Después de todo lo que hemos recorrido en la historia de Isaac y su familia, estamos llegando a una de las partes más importantes de esta biografía. En Génesis 35, Dios le ordena a Jacob que suba a Betel, el mismo lugar donde muchos años atrás había tenido aquel encuentro con Dios cuando huía de su hermano Esaú. Pero antes de llegar allí, Jacob toma una decisión importante: su familia debe dejar atrás los ídolos y purificarse, porque Dios los estaba llevando a una nueva etapa. En este capítulo veremos momentos de profunda tristeza y también de gran significado. Raquel morirá al dar a luz a Benjamín, y poco después morirá también Isaac. Pero antes de llegar a ese momento, Dios volverá a aparecerse a Jacob y confirmará las promesas que había hecho a Abraham e Isaac. Y finalmente llegaremos a uno de los momentos que hemos estado esperando desde el comienzo de esta serie. Génesis 35 minutos y 27 segundos al 29 nos cuenta la muerte de Isaac a los 180 años. Isaac había nacido como el hijo de la promesa, fue esposo de Rebeca, padre de Esaú y Jacob, y heredero del pacto que Dios había establecido con Abraham. Ahora, después de una larga vida, llegará el momento de despedirnos de él. Acompáñame en este capítulo tan especial, porque estamos llegando al final de la biografía de Isaac y descubriremos cómo terminó la vida de este hombre que caminó bajo las promesas y la fidelidad de Dios. Comencemos Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es en Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacur. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había
trabajó en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Manred, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. El final de la vida de Isaac y la renovación de las promesas. Dios manda a Jacob regresar a Betel. Dios le dijo a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí. Betel era un lugar muy especial para Jacob. Allí Dios se le había aparecido cuando huía de Esaú y le había confirmado las promesas hechas a Abraham e Isaac. Jacob entonces pidió a su familia que quitaran de en medio los dioses ajenos, que se purificaran y cambiaran sus vestidos. Después emprendieron el camino hacia Betel. Dios protegió a Jacob y a su familia, haciendo que los pueblos de alrededor no los persiguieran. Antes de entrar en una nueva etapa con Dios, debemos estar dispuestos a dejar atrás aquello que nos aparta de Él. Jacob llega a Betel. Jacob llegó a Betel y construyó allí un altar. Dios volvió a aparecerse y confirmó algo muy importante. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Dios también le recordó las promesas relacionadas con su descendencia y con la tierra. Jacob levantó una columna de piedra en aquel lugar y derramó sobre ella una ofrenda de libación y aceite. Dios estaba reafirmando que el pacto que había comenzado con Abraham y continuado con Isaac ahora seguiría por medio de Jacob. Muere Débora, la nodriza de Rebeca. El capítulo menciona la muerte de Débora, la nodriza de Rebeca. Jacob la sepultó debajo de una encina y llamó a aquel lugar Alon Bakut, que significa aproximadamente encina del llanto. Es un pequeño detalle, pero muestra que esta familia había experimentado muchas pérdidas y momentos de dolor. Muere Raquel al nacer Benjamín. Después de salir de Betel, Raquel comenzó a dar a luz. El parto fue muy difícil. Antes de morir, llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Claro, Jacob cambió su nombre y lo llamó Benjamín, que significa hijo de la mano derecha o hijo del lado derecho. Raquel murió y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Belén. Jacob levantó una columna sobre su sepultura. Este momento nos recuerda que incluso en medio de las promesas de Dios existen momentos de profundo dolor. La fe no significa que nunca sufriremos. Significa que podemos seguir confiando en Dios aun cuando atravesamos pérdidas que no comprendemos. Rubén comete un pecado grave. Después de la muerte de Raquel, Jacob continuó su camino. En este momento, Rubén, su hijo mayor, tuvo una relación con Bila, concubina de Jacob. Jacob se enteró de lo sucedido. La Biblia menciona este acontecimiento brevemente, pero más adelante veremos que esta acción tendría consecuencias para Rubén. Las decisiones de los hijos también pueden traer consecuencias para la familia. Los 12 hijos de Jacob. El capítulo presenta a los hijos de Jacob.
Hijos de Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón. Hijos de Raquel: José, Benjamín. Hijos de Bila: Dan, Neftalí. Hijos de Silpa: Gad, Aser. Estos hijos serían los antepasados de las 12 tribus de Israel. Lo que Dios había prometido a Abraham e Isaac estaba tomando forma delante de sus ojos. La familia se estaba multiplicando y el pueblo de Israel comenzaba a tomar forma. La muerte de Isaac. Y finalmente llegamos al momento que hemos estado esperando en nuestra biografía de Isaac. Jacob llegó a Mamre, a la ciudad de Kiriat Arba, que es Hebrón, donde vivían Isaac y Abraham. Isaac tenía 180 años. Entonces murió y fue reunido con su pueblo. Y algo muy significativo sucede. Esaú y Jacob, sus 2 hijos, los sepultaron juntos. Después de tantos conflictos entre ellos, ambos hermanos estuvieron presentes para despedir a su padre. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. La vida de Isaac comenzó con un milagro y terminó con una vida de 180 años bajo la fidelidad de Dios. Isaac fue el hijo de la promesa. Un hombre que aprendió a confiar en Dios. Esposo de Rebeca. Padre de Esaú y Jacob. Heredero del pacto que Dios hizo con Abraham. Un hombre que vio cómo la promesa de Dios continuaba en su descendencia. Y aunque cometió errores, tuvo momentos de temor y enfrentó conflictos familiares, Dios permaneció fiel a su palabra. La historia de Isaac nos deja una enseñanza preciosa. Las personas pasan, pero las promesas de Dios permanecen. Abraham murió, pero la promesa continuó en Isaac. Isaac murió, pero la promesa continuó en Jacob. Y a través de las generaciones, Dios siguió desarrollando su plan hasta llegar finalmente a Jesucristo, por medio de quien serían bendecidas todas las naciones. Isaac terminó su vida viejo y lleno de días. No tuvo una vida perfecta, pero tuvo algo mucho más importante. Dios fue fiel con él desde su nacimiento hasta su último día. Hemos llegado al final de la biografía de Isaac. A través de su vida hemos aprendido que Dios cumple sus promesas, aun cuando las circunstancias parecen imposibles. Isaac fue un hombre que vivió momentos de prueba, bendición, conflictos familiares y grandes experiencias con Dios. Espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida y que, al conocer la historia de Isaac, también hayas aprendido a confiar más en las promesas del Señor. Gracias por acompañarme en este recorrido por la palabra de Dios, aquí en Herederos de Dios Chepe Oli. Si este contenido fue de bendición para ti, suscríbete, comparte este video y déjame tu comentario. Y recuerda, seguir conociendo la vida de los personajes de la Biblia es también una manera de profundizar en la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo estudio, donde continuaremos descubriendo las historias, enseñanzas y experiencias de los grandes personajes de la Biblia. Dios te bendiga, y que su palabra permanezca siempre en tu corazón. Herederos de Dios Chepe Oli, conociendo la Biblia, aprendiendo de sus personajes y creciendo en la fe.